Vamos con la primera, que vendría siendo la vena coronaria mayor o cardíaca magna. Ya, esta grandota acá, esta de acá. Miren que nosotros tenemos venas bueno, en este sería la interventricular, ¿ya? Esta es la famosa vena interventricular que se me está uniendo con otra vena marginal, ¿ya? Estas dos venas se unen y confluyen y me forman la gran vena coronaria mayor o cardíaca magna. Y esta cardíaca magna está drenando en el famoso seno coronario, ¿ya? La vena cardíaca magna. Tenemos a las venas posteriores del ventrículo, miren, a esta de acá, venas posteriores del ventrículo, y vamos a tener también a la vena cardíaca media, ¿ya? Esta es la vena cardíaca media, o también denominado interventricular posterior, ¿ya? Aquí habíamos mencionado la interventricular anterior, y tenemos otra que vendría siendo la interventricular posterior, o también denominada cardíaca media, ¿ya? Y también tenemos a la cardíaca menor, que vendría siendo esta de acá, ¿ya? Y por último vamos a ver a la vena oblicua izquierda, de la aurícula izquierda, ¿ya? Esta es una famosa venita que vendría siendo de la aurícula izquierda. Ahí vemos a la vena cardíaca magna. Vamos a ver a las venas posteriores del ventrículo izquierdo, a la vena cardíaca media que yo les decía, que vendría a ser la interventricular posterior, y a la vena cardíaca menor. Ya miren que a la vena cardíaca menor la está acompañando la arteria coronaria derecha, ¿ya? En conjuntas van esas dos, ¿ya? Entonces, esta y casi la menos importante, la que no he visto que la mencionen mucho, la vena oblicua de la aurícula izquierda, ¿ya? Esta. Ahora miren, estas venas que yo les acabo de mencionar, principalmente la vena cardíaca magna, vena cardíaca media y la vena cardíaca menor son las que más me resaltan, ¿ya? Van a desembocar en el seno coronario. ¿Y el seno coronario dónde va a desembocar? Hace rato ya hemos hablado de dónde drena o desemboca la vena cardíaca, o bueno, perdón, en este caso el seno coronario. Acá, ¿no? En toda esta estructurita. En la pared inferior de quién. Recuerdan ustedes que desemboca dos venas, ¿no ven? A este nivel. Bueno, a este nivel sería. Ya, una huevada mi dibujo, pero teóricamente ya se lo tienen que saber. ¿Ya? En la pared inferior del atrio derecho. Pared inferior. ¿Ya? No olviden eso. Pared inferior del atrio derecho va a desembocar la vena cava inferior y el seno venoso. ¿Ya? Importante eso. Y por último, vámonos a cardionector. ¿Ya? Cardionector. Les voy a mencionar unos cuantos epónimos que si no los han mencionado, tampoco he visto que lo pregunten tanto, pero es muy importante que lo sepan, ¿ya? El sistema cardionector simplemente se va a encargar de ¿qué? De conducir, en este caso, los impulsos nerviosos para que haya contractibilidad en el corazón, es decir, para que pueda bombear sangre, ¿ya? Todo va a comenzar en este famoso nódulo que se llama, ¿cómo se llama este nódulo de color azul? Sinusal. Sinusal, atrioventricular, o como los doctores le gustan llamar, decay y flat, ¿ya? Decay y flat, importante eso. Vamos a tener otro nódulo a nivel, en este caso, de las aurículas, bueno, o entre las aurículas y los ventrículos, que sería este famoso nódulo. De igual manera, ¿cómo se llama? Nódulo aurículo ventricular, o también denominado de Ashok Tawara, ¿ya?
A esos epónimos les gusta poner los doctores, ¿ya? Nódulo auriculoventricular de Ashok-Tawar. ¿Ya? Vámonos al nódulo sinusal. El nódulo sinusal va a soltar unos pequeños haces, ¿ya? Unos pequeños haces o nervios que me van a conectar ¿con quién? Con el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Me va a soltar, miren, aquí en esta imagen lo podemos ver, tres haces internodales denominados, ¿ya? Vamos a tener un haz internodal anterior, un haz internodal medio y uno posterior, ¿ya? No va a haber uno lateral, ¿ya? Simplemente esos tres, anterior, medio y posterior, ¿ya? Vemos que el haz anterior va a soltar una rama internodal que va a ir hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Denominado el haz de Bachmann, ¿ya? Importante eso, el haz de Bachmann. Vemos que el posterior en este caso, va a soltar, bueno, en este caso tiene su propio nombre, que es denominado el haz de Torel, ya, el haz de Torel. Y el medio se llama el haz de Weckenbach, ya, el haz de Weckenbach. Ahí lo podemos ver, el haz anterior, que va a soltar un haz que va a ir hacia la aurícula izquierda, que vendría siendo el famoso de Bachmann, el haz medio que yo les decía, que se llama el de Weckenbach, y el posterior, que vendría siendo el de Torel. Y esos tres haces internodales van a ir a comunicarse con el nódulo aurículo ventricular, ¿ya? Con el nódulo aurículo ventricular. Y miren que el nódulo auriculoventricular va a soltar un haz denominado el haz auriculoventricular de igual manera. Y este se va a dividir en dos haces. ¿Cómo se llaman estos haces que estoy mencionando por acá? El haz de... Son dos. Hay uno derecho y uno izquierdo. El haz de His. El haz de His. ¿Y el haz de His con quién va a tener continuación? Con unas pequeñas fibritas, ¿no? Fibras de Purkinje. Con las fibras de Purkinje, ¿ya? Con las fibras de Purkinje. Eso nomás ustedes tienen que saber de lo que viene siendo el sistema cardionector. Principalmente estos tres haz internodales, ¿ya? Los haz internodales, después de la auriculoventricular vamos a estar con los haz de His, respectivamente uno derecho, uno izquierdo. No hay mucha teoría de eso. Y estos haces van a terminar en las famosas fibras de Purkinje. ¿Ya? Miren, así esta estructura se encuentra en el lado izquierdo. Y vamos a ver que va a tener dos divisiones, ¿no? Una anterior y una posterior, ¿ya? Y jóvenes, así de manera violenta nosotros terminamos corazón. Sé que corazón es un poco amplio para estudiar, pero con lo que les acabo de decir, yo creo que con eso, si no les da tiempo de estudiar, por lo menos estudien eso y algo de eso le va a tener que entrar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir, algo que quieran preguntar en esta parte? ¿Le han enseñado principalmente en este caso para aprenderse las ramas principales de la aorta torácica? ¿Se las enseñaron? No. No les dijeron, ¿cómo se decía? Ah, no, sí, se denomina esos bronquios me interesan. Bueno, el mío sí. Facilito, ¿no? Miren, no, me voy a saltar esta parte. Ya, este vendría siendo la memotecnia. Pongámoslo esta acá. Ya, esos bronquios me interesan. A partir de esta... Ya, esto, ¿cómo se llama esto? Esta memotecnia, vamos a sacar las ramas. Cuando me hago referencia a eso, ¿a qué arterias crees que me estoy refiriendo? Esofágica. A las esofágicas, muy bien. Esos bronquios, ya su propio nombre nos dice, ¿no? A las arterias bronquiales, muy bien, arterias bronquiales. Pero en este caso vamos a tener
arterias bronquiales derecha y arterias bronquiales izquierda. ¿Ya? ¿Cuántas arterias bronquiales derecha tenemos? O nos brinda en este caso la aorta. ¿Ya? Porque no es un conjunto de arterias así artísimas y ya no. En este caso, para las esofágicas suelen variar, porque hay una arteria esofágica superior, para la porción superior, ¿no? Y una inferior. ¿Ya? Pero en este caso las bronquiales me interesan mucho, porque el lado derecho me va a dar solamente una arteria bronquial del lado derecho. Ahorita vamos a ver una imagen. Y del lado izquierdo me va a dar dos arterias bronquiales. ¿Ya? ¿De qué arterias estoy hablando? Arterias medias tínicas, que va a ir a la región medial del mediastino, lo que hemos hablado hace rato, ¿no? Y interesan intercostales, ¿qué? Porque recordemos que hay arterias intercostales anteriores e intercostales posteriores. Las posteriores. Ya, muy bien, arterias intercostales posteriores. Pero ahorita con un atlas le voy a mencionar que no solo, bueno, claro, está bien arterias intercostales posteriores, pero no comienzan desde la primera o desde el primer espacio intercostal. ¿Ya? Entonces nos saltamos todo esto que dijimos. A ver, hablando un poquito de relación, ¿no? De la aórtica, miren que va a ser la porción, en este caso es aorta descendente o aorta torácica también denominada, que va a comenzar desde el final del arco aórtico. ¿Hasta qué vértebra les dije? Ahí está, ya se los dije. Hasta D o T12, ¿ya? Ay, ya le iba a preguntar, ¿en qué mediastino se encuentra la aorta torácica? Posterior. Posterior. Mediastino posterior, ¿ya? No olviden eso, mediastino posterior. ¿Y el esófago? Posterior. Posterior. Miren, así como viendo y relacionando podemos sacar diferentes preguntas, ¿verdad? Para que ustedes repasen. ¿Ya? Ahí tenemos el mediastino. Miren, el posterior. ¿Ya? Y no, las relaciones no las soltamos. Ya, miren. Aquí, en este caso, yo los dividí por partes, ¿ya? La aorta torácica va a presentar ramas parietales y ramas viscerales, ¿ya? Pero en este caso, las parietales, bueno, según la memotecnia, lo mezcla todo, ¿ya? Lo mezcla todo. Pero, según esa memotecnia, son las arterias más principales. Hay otras que, las que añadimos, como estas de acá, que igual vendrían siendo rama de la aorta torácica, ¿ya? Cuando nos referimos a ramas parietales, ¿qué quieren decir? Que van a ir a inervar, a irrigar en este caso a paredes, ¿ya? A paredes o a músculos. Cuando hablamos de viscerales, vamos a ir, o en este caso está de ida a irrigar a propios órganos, ¿ya? En las paredes, miren, en las ramas parietales dicen que tenemos a las arterias intercostales, hace rato hemos hablado. Pero miren, ¿qué dicen que van a hacer a partir de la tercer, o en este caso a partir del tercer espacio intercostal? Miren, esta es la arteria intercostal inicial de la aorta, que nace verdaderamente de la aorta. Porque estas dos arterias intercostales posteriores, en el primero y en el segundo espacio intercostal, son ramas de otra arteria. ¿Ya? Las arterias subcostales, quiere decir las últimas arterias intercostales. A esa hace referencia a las arterias subcostales. Y las diafragmáticas superiores, que van a dirigirse a la región superior del diafragma. ¿Ya? Eso quiere decir.
Y las viscerales ya hemos visto, miren, dos arterias bronquiales izquierdas. Aquí se nota mejor. Miren cómo me va a dar dos arterias bronquiales del lado izquierdo y una para el lado derecho. Se los menciono esto porque quizás puede ser importante y les preguntan, ¿no? Uno de estos conceptos es verdadero, le pueden poner. O todos estos conceptos son falsos y este es verdadero. Y quizás le pone la arteria aorta brinda dos arterias bronquiales derechas. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, ¿no? Falso. ¿Por qué? Porque las arterias, en este caso la aorta solo va a brindar una arteria bronquial derecha y dos izquierdas. ¿Ya? Importante eso. Vamos a tener ramas esofágicas. Miren. Van a ir para el esófago. Y ramas mediastínicas, que no se puede observar. Pero a este nivel, si ponemos el corazón acá y todo, ahí vamos a observar las ramas mediastínicas. ¿Ya? Importante eso. Pero con que ustedes sepan la memotecnia de esos bronquios me interesan, o sea, sus ramas, listo, belleza. Eso es lo más para que se lo aprendan de una manera rápida. ¿Ya? Esto, clave. Clave esta memotecnia. Ramas de la arteria aorta o descendente. No es más con eso. En irrigación torácica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Para que continuemos con sistema respiratorio. Después nos vamos a miembro superior y acabamos. Continúe, Auxi, porfa. Continúe. Ya. Vámonos directo a tráquea entonces. De una forma rápida. ¿Ya? Vamos a hablar esto, de Huanca. ¿Dónde inicia y dónde termina la tráquea? ¿Dónde inicia la tráquea? ¿A qué nivel vertebral? Desde C6. C6 hasta C4. C4. Pero esto es en el cadáver, jóvenes, ¿ya? Tengan en cuenta eso. En el cadáver, la bifurcación de la tráquea es a nivel de T4. En las preguntas de exámenes yo he visto que sí, eso no más pregunta. ¿A qué nivel se bifurca la tráquea? Pregunta. Entre paréntesis creo que pone en un cadáver. Porque en una persona viva, la tráquea va a descender, ¿ya? Y si la tráquea desciende, por ende, la bifurcación igual va a tener que descender más abajito, ¿ya? A nivel de T5 o disco intervertebral de T5 y T6, ¿ya? Pero normalmente he visto que preguntan, ¿no? La bifurcación de la tráquea en un cadáver, pregunta, se da a nivel de T4, ¿ya? Pero si le preguntan así directamente a qué nivel se bifurca la tráquea, ustedes pongan T4, porque esa ha sido toda la respuesta de todos los años que vi. ¿Ya? Pregunta eso. Aquí está mal, era T4, ¿ya? Van a corregir esos jóvenes, por favor. Ahora, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide en este caso, la tráquea? Va a depender. En hombres va a medir alrededor de 12 centímetros, ¿ya? Mientras que en mujeres va a medir 1 centímetro menos, es decir, 11 centímetros. Vemos que la tráquea va a estar formado, ¿por qué? Por anillos cartilaginosos o anillos cartilaginosos, ya alrededor de 16 o de 15 a 20 anillos cartilaginosos, ya, pero el que más me interesa es el último anillo. ¿Cómo se llama el último anillo traqueal o el anillo de bifurcación? Carina. ¿Ya? Es importante eso. Y la carina me va a dar lugar a los bronquios principales. ¿Ya? No se olviden eso. Y miren cómo la tráquea va a tener una fascia pretraqueal. ¿Ya? Una fascia pretraqueal. Ahora vemos, esto. Puede ser pregunta de examen, hijo.
Ustedes tienen que saber, ¿cómo venía esta pregunta de examen? Ah, ya, decía, uno de estos enunciados es falso. Y ahí hablaba sobre la laringe, que tenía diferentes cartílagos, tenía el cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados, etcétera. Y decía, por encima de la laringe se continúa con la tráquea. ¿Falso o verdadero? Ojo, por encima decía. Es falso. Es falso, ¿no ve? Es falso. Porque recordemos que la tráquea va a ser continuación de qué cartílago. Del arco del cricoide. Ya está bien, del cartílago cricoide. ¿Ya? Y miren que el cricoides con la tráquea va a estar unido mediante ligamento, ¿ya? O mediante membranas, ligamento, denominado cricotraqueal, ¿ya? Gracias a ese ligamento, ¿ya? Ahora vemos las porciones. Vemos que la tráquea va a tener dos porciones. Una porción cervical y una porción torácica, ¿ya? Va a tener esas dos porciones. Importante. Miren, ahí tenemos la porción cervical. Vamos a hablar de ella directamente. Dijimos que teníamos ligamento cricotraqueal. El ligamento cricotraqueal nada más que me va a permitir la unión del cartílago cricoides ¿con quién? Con la tráquea. Y cada anillo traqueal, bueno, en este caso, claro, cada anillo traqueal va a tener ligamentos únicos, denominados ligamentos anulares. Ya, esos ligamentos anulares es lo que me van a permitir la firmeza de la tráquea. ¿Ya? La firmeza de la tráquea. Importante eso. Ahora, esto también, no sé si sea pregunta de examen, pero yo lo veo importante, ¿ya? Por si se los pregunto. ¿Con quiénes se relaciona la tráquea anteriormente? En este caso, esto es a nivel cervical, porque las relaciones a nivel cervical y a nivel torácico son diferentes, ¿ya? Son muy diferentes. No lo vayan a confundir esos dos, ¿ya? Entonces, principalmente, miren, se encuentra un cartílago ahí en la porción cervical. Perdón, no es un cartílago, es una glándula. ¿Qué glándula es? La glándula tiroides. Específicamente, ¿qué parte de la tiroides está ahí con la tráquea? Porque recordemos que la tiroides va a tener lóbulos laterales y el istmo, ¿ya? El istmo es la que está en relación directa anteriormente con la tráquea, ¿ya? Y va a estar adherido, escuchen bien esto, va a estar adherido al segundo, al tercer y al cuarto anillo traqueal, ¿ya? El istmo, solo la parte del istmo de la glándula tiroides, ¿ya? Vamos a tener también a los músculos infraioideos, principalmente al músculo esternoioideo y al esternotiroideo, ¿ya? A esos dos músculos. Vamos a tener también en relación directa al timo, ¿ya? Al timo y sus vestigios. Y por último, no se ve en esta diapositiva, pero de igual manera vamos a tener en relación directa acá en la porción cervical a la arteria tiroidea media, o también denominada arteria tiroidea IMA. ¿Han escuchado de esa arteria? La tiroidea IMA. Es una arteria que me van a hacer del tronco brachiocefálico. Ojo, esta arteria es inconstante, ¿ya? Es inconstante, es decir, que algunas personas, rara veces, en algunas personas sí se va a encontrar, pero en otras no se las logra ver, ¿ya? Nace el tronco brachiocefálico, por si acaso. Y de esa manera yo lo veo más importante, en este caso, en la región cervical. Ahora, en la región torácica va a estar en relación, miren, con los grandes vasos que salen del corazón, ¿ya? Con estos grandes vasos que salen y que llegan al corazón, ¿ya?
Miren, vamos a tener en relación ¿a quién? A las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, a la vena cava superior. Vamos a tener en relación al arco aórtico. El arco aórtico es tan prominente en este caso que va a empujar a la tráquea hacia el lado derecho, ¿ya? Ligera, o sea, empuja ligeramente hacia el lado derecho a la tráquea. Importante eso, ¿ya? Vamos a tener, va a estar en relación tanto con el tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda, ¿ya? Eso en relación en la región torácica, ¿ya? Y también va a estar en relación un poco con el timo, ¿ya? Con el timo. Eso vendría siendo tráquea, jóvenes. No creo que les entre más porque no he visto que pregunten tanto tráquea, ¿ya? Esto sí, esto es importantísimo. Tienen que saber muy bien la segmentación de los bronquios. Si ustedes saben segmentación de los bronquios o la división que tienen los bronquios, ustedes se saben la segmentación pulmonar, ¿ya? Porque la segmentación pulmonar y la división de los bronquios es la misma. Porque en cada división, principalmente en las divisiones segmentarias, es donde se encuentra un segmento de cada pulmón, ¿ya? Importantísimo eso. Entonces vámonos de manera flash. Vamos a ver generalidades, desde dónde nace. Vamos a ver las subdivisiones que se van a dividir en 3 bronquios principales, ¿ya? Vamos a tener al bronquio principal, vamos a tener a bronquios lobares o lobulares y a los bronquios segmentarios que están de colores. ¿Ya? Entonces vamos con los bronquios principales en este caso. Vamos con los bronquios principales o también denominados de primer orden, ¿ya? Vamos a tener 2, uno derecho y uno izquierdo, ¿ya? 2 bronquios principales, derecho e izquierdo. Pregunta de examen, ¿cuáles son las diferencias que vamos a encontrar en estos 2 bronquios principales? ¿Ya? Vemos que el bronquio principal derecho, miren si ustedes lo notan, es más vertical, es más ancho. Aquí lo vamos a dibujar biencito. Ya les dije que era más vertical, es más ancho y es más corto. ¿Ya? Esas 3 principales diferencias con el bronquio principal izquierdo, que es todo lo contrario. Ya, si dijimos que el bronquio principal derecho es vertical, el izquierdo, ¿qué va a hacer? Más horizontal. Horizontal u oblicuo, exacto. ¿Ya? Dijimos que el bronquio principal derecho era más grueso, más ancho. ¿Y qué va a hacer el bronquio principal izquierdo? Más delgado, ¿ya? Más delgado. Y dijimos que el bronquio principal derecho es más corto. Mide alrededor de 2,5 centímetros, creo que dice Rubier, o 2 centímetros, mientras que el bronquio principal izquierdo va a medir aproximadamente 5 centímetros. ¿Ya? Esas 3 diferencias son pregunta de examen. ¿Ya? Son preguntas de examen. No olviden eso, jóvenes. Eso con los bronquios principales. Ahora vamos con los bronquios de segundo orden, o vendría siendo los bronquios lobulares, ¿ya? Los lobulares. Estos bronquios lobulares se van a dividir de acuerdo a los lóbulos que va a presentar en cada pulmón, ¿ya? En cada pulmón. En este caso, según esa lógica, ¿cuántos bronquios lobulares presentaría el pulmón derecho? 3. 3, ¿verdad? Debido a que presenta 3 lóbulos, ¿quién? El pulmón. Mientras que el lado izquierdo, ¿cuántos lóbulos o bronquios lobulares presentaríamos? 2. Solamente 2, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a tener, vamos con el lado derecho.
¿Ya? Vamos a tener entonces un bronquio lobular superior. Vamos a tener un bronquio, bueno, en este caso sería un bronquio intermedio. Miren que este bronquio intermedio, que vendría siendo continuación del bronquio principal derecho, se va a dividir en dos, o en este caso me va a dar origen a los dos bronquios lobulares, que vendría siendo al bronquio lobular medio y al bronquio lobular inferior, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener a los tres bronquios lobulares ¿de quién? Del pulmón derecho, ¿ya? Ahora vámonos del lado izquierdo, ¿ya? Es más llamativo, ¿ya? Vámonos primero al bronquio lobular superior. Vemos que el bronquio lobular superior se va a dividir en dos troncos importantes. Uno que es superior y otro inferior. El superior, ¿saben cómo se llama? ¿Qué epónimo recibe? El tronco de ¿Comen? de culmen, ¿ya? De culmen. Y el inferior, De la lengua. el tronco lingular o de la língula. Perfecto. ¿Ya? Recuerden bien de dónde nacen estos troncos. Del bronquio lobular superior izquierdo. ¿Ya? Izquierdo. Y tenemos al lobular inferior o bronquio lobular inferior. ¿Ya? Que en este caso no va a tener ninguna división ni nada a este nivel. ¿Ya? Solo el bronquio lobular superior izquierdo. ¿Ya? Importante eso. Ya. Y ahora vámonos a los bronquios de tercer orden o los bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios van a nacer principalmente de cada bronquio lobular del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, esto dice así. Vámonos con el lado derecho. ¿Ya? Vámonos con el lado derecho del pulmón. Aquí tenemos al bronquio lobular superior, ¿ya? Eso es el bronquio lobular superior del lado derecho. Este bronquio lobular superior va a dar lugar a tres, en este caso, bronquios segmentarios, ¿ya? Va a haber un bronquio segmentario apical, que vendría siendo este de rojo, va a dar lugar al bronquio segmentario posterior y al bronquio segmentario anterior, ¿ya? Principalmente. De nuevo, vamos con el apical. Bronquio sería, el nombre completo sería bronquio segmentario apical del lóbulo superior derecho, ¿ya? Así de largo sé que es el nombre, pero ustedes tienen que saber dónde se encuentran, ¿ya? A qué bronquio lobular pertenece y de qué lado. Entonces, este sería el bronquio segmentario apical del bronquio lobular superior derecho, ¿ya? Sé que es un poquito largo el nombre, pero si ustedes lo relacionan bien de dónde aparece, lo van a saber, bien, no se van a complicar, ¿ya? Entonces tenemos un bronquio segmentario posterior, dijimos, y un bronquio segmentario anterior. Eso referente a dónde, ¿a quién? Al lobular superior, al bronquio lobular superior derecho, ¿ya? Derecho, estamos hablando del derecho. Ahora vámonos al lobular medio. Facilito, el lobular medio va a dar a un bronquio segmentario medial y a un bronquio segmentario lateral, ¿ya? No hay mucho rodeo con el bronquio lobular medial. Vámonos con el bronquio lobular inferior. Este me va a dar lugar a 5 bronquios segmentarios. Principalmente tenemos al bronquio segmentario superior o también denominado apical de Nelson, ¿ya? Primero tenemos entonces al bronquio segmentario superior o apical de Nelson. Y para que se aprendan de una manera más fácil, en el lobular inferior, tanto del derecho como el de izquierdo, va a recibir previamente el nombre de basal,
Entonces vamos a tener un bronquio segmentario basal medial, vamos a tener un basal anterior, un basal posterior y un basal lateral. ¿Ya? Facilito. Repitiendo de nuevo. Vamos a tener primero el bronquio segmentario superior o apical de Nelson. Vamos a tener el basal medial, basal anterior, basal posterior y el basal lateral. Nombre completo sería bronquio segmentario basal medial, por ejemplo, del bronquio lobular inferior derecho. ¿Ya? Pero si ustedes saben de dónde están proveniendo, por ejemplo, si creo que en las preguntas de examen he visto, les menciona los segmentos, o sea, directamente te ponen basal medial, basal anterior, basal posterior, pertenece a, ahí te sale, bronquio lobular superior derecho, bronquio lobular, bronquio lobular medio y derecho, y te ponen bronquio lobular inferior derecho. Así. Si ustedes saben de dónde proviene cada uno de estos, belleza. Se lo van a saber todo. Y ahora vámonos con el izquierdo, que es un poquito igual diferente. ¿Ya? Es diferente al derecho. Tenemos entonces, identifiquemos primero al bronquio lobular superior izquierdo. Ahí tenemos. Dijimos que se dividía en dos troncos importantes, que era el de culmen y el de la língula, ¿no? Vamos con los bronquios segmentarios de culmen. Tenemos dos principalmente. Tenemos el ápico posterior, que vendría siendo el de color rojo, y tenemos el bronquio segmentario anterior de culmen. ¿Ya? Ese sería el azul. Este ápico posterior a veces suele dividirse en dos o separarse en un apical propio y en un posterior propio, ¿ya? Pero normalmente suelen estar juntos, denominándose así en conjunto ápico posterior. En cambio, el de la língula es mucho más fácil, ya que me va a dar lugar a dos bronquios segmentarios, que sería la língula superior y la língula inferior. ¿Ya? Facilito esa parte, superior e inferior. Y el lobular inferior izquierdo. Recuerden, miren que va a ser un poco diferente. Se parecen, pero no. Difieren en alguna cosa. Miren, vamos a presentar un bronquio segmentario superior. El mismo. ¿Ya? El mismo. No hay diferencia ahí. Ambos presentan el apical de Nelson. Vamos a presentar un basal anteromedial. ¿Ya? Anteromedial. Un bronquio segmentario basal anteromedial. Miren que aquí en el lado derecho, a diferencia del lado derecho, mejor dicho, aquí los bronquios segmentarios están separados en uno anterior y en uno medial, pero aquí están unidos, ¿ya? Si les preguntan el bronquio segmentario basal anteromedial, ¿a qué lóbulo inferior pertenece? Pertenece al bronquio lobular inferior del lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo. Anteromedial es izquierdo. De igual manera, vamos a tener un basal lateral y un basal posterior, ¿ya? Entonces, de esa manera, con esa división, se les va a hacer muchísimo más fácil identificar cada bronquio segmentario, ¿ya? Cada bronquio segmentario, cada bronquio lobular o principal, en este caso, las diferencias. Apréndanselo eso. Y si ustedes dominan esto, la segmentación pulmonar es la misma. Ya se van a dividir en lo mismo. Porque cada segmentación pulmonar va a ir a cada bronquio segmentario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, sí, siga. Go. Ya vamos a continuar directamente a Sí, una pregunta. Dígame. ¿El bronquio lobular inferior izquierdo en Rubier está solo dividido en basal anterior y medial?
Qué raro. Basal anterior y medial nada más. A ver, a ver, a ver. Esta región de acá, a ver, me corrige. Esta región de acá, pues le comento a lo que me dice, ¿no? En preguntas de examen yo he visto que dice anteromedial. Por eso lo decidí utilizar esta segmentación. Porque esta es la que clásicamente los docentes ocupan y hay veces no suelen seguir la regla del Rouvier. Claro, es la bibliografía del Rouvier, ¿no? Pero si hay una pequeña, ¿cómo le digo yo? Diferencia, lo pueden reclamar al docente. ¿Ok? Pero esta es la manera en la que yo he visto que enseñan, más no lo he visto claramente en el Rouvier esa parte. Pero normalmente esta es la que sí enseña. La basal anterior medial, la basal posterior y la basal lateral. Esa es la que clásicamente enseñan los docentes, ¿no? Y como les digo, así a grandes rasgos, ¿no? Los docentes normalmente ellos hagan de lo que se acuerdan. Ellos no van al Rouvier y abren la hoja. No hacen eso. Ellos van de lo que se acuerdan, o sea, de lo que saben, ¿no? Y eso van y preguntan. Más que todo porque esto yo lo vi en una pregunta de examen. El el lobular inferior. El lobular inferior y la segmentación que va a tener cada uno. Eso es lo que yo vi. Ahora sí, en el examen les aparece esto, ¿cómo se llama? El lobular inferior y ven que solo hay anterior y medial, creo que dijo. Eso pueden marcarlo, digamos, pero normalmente hay esta segmentación de acá. ¿Ya? Entonces, continuamos con pulmón. Buena duda, pero buena duda. Ya, continuamos con pulmones. Ya, los pulmones son órganos principales. ¿De qué se encargan los pulmones? ¿Alguien sabe? Intercambio de gases. Ya, ¿cómo se llama el intercambio de gases? Hematosis. Hematosis, muy bien, perfecto. Hematosis, ¿ya? Miren cómo los pulmones van a estar envueltos por esta hoja, color ploma. ¿Cómo se llama esa hoja? Pleuras. Las pleuras. Y por el interior de estas pleuras está recorriendo un líquido denominado Líquido pleural. líquido pleural. Bien, por eso es que me mantienen siempre lubricados tanto al corazón como a los pulmones, ¿ya? Los pulmones se van a encargar de contener, en este caso, al árbol bronquial, ¿ya? Importante eso, al árbol bronquial. Dentro de estos pulmones es que va a ocurrir toda la segmentación ¿de quién? De los bronquios, ¿ya? De los bronquios. Hasta llevar a su forma más pequeñita, que vendrían siendo los alveolos, y realizar el intercambio gaseoso. Es decir, realizar la hematosis. ¿Ya? Miren que en su cara interna, ahorita vamos a ver las caras que va a presentar los pulmones, vamos a ver que va a estar en relación con quién, con los grandes vasos y con el corazón. ¿Ya? Con el corazón. Importante eso. Ahí tenemos al que contiene el árbol bronquial y vamos a ver las diferencias del pulmón derecho con el pulmón izquierdo. ¿Ya? Vemos que el pulmón derecho va a pesar más que el pulmón izquierdo. Ahora yo les pregunto, ¿qué pulmón es más grande, el derecho o el izquierdo? El derecho. El derecho, ¿Por qué el derecho? Porque tiene 3 lóbulos. porque tiene Ya, 3 lóbulos. perfecto. En cambio, el pulmón izquierdo, Es más corto y tiene 2 lóbulos porque tiene 2 lóbulos por la presencia del corazón. bien, porque ahí está el corazón, porque el corazón tira a esa dirección, hacia más izquierdo, les dije hace rato, y por eso es que el pulmón vendría siendo más o menos pesado en este caso, ¿ya? Ahora vemos que el pulmón derecho va a ser más corto que el pulmón izquierdo.
Es decir, que el pulmón izquierdo va a ser más largo. ¿Por qué? Porque aquí a este nivel, miren cómo el pulmón llega hasta la zona del diafragma y debajo del diafragma, en el cuadrante superior derecho, se encuentra un órgano importantísimo a este nivel, que es el hígado, ¿ya? Hígado. El hígado, excelente. Entonces, el pulmón indirectamente se está apoyando sobre este hígado y el hígado empuja hacia arriba al pulmón derecho, ¿ya? Por lo tanto, al empujarlo hacia arriba, lo hace más corto que el pulmón izquierdo. Pero al hacerlo más corto, lo está haciendo más ancho, ¿ya? Tengan esa relación en cuenta, ¿ya? Entonces va a tener tres diferencias. El pulmón derecho va a pesar más que el izquierdo, va a ser más corto que el izquierdo, pero va a ser más ancho, ¿ya? Ahí tenemos los pulmones. Va a pesar más, dijimos, el pulmón derecho que el izquierdo. Va a ser menos largo el pulmón derecho y va a ser más ancho, ¿ya? Va a ser más ancho. Y como ustedes mismos hace rato me lo dijeron, va a presentar 3 lóbulos el derecho y el izquierdo va a presentar solo 2, ¿ya? Solo 2. Vamos a estudiar en este caso el pulmón derecho. Vemos que va a tener 3 lóbulos. El lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Ya? Miren que en cada lóbulo, bueno, en este caso, hay cisuras quien me está dividiendo a estos lóbulos. ¿Ya? ¿Cuántas cisuras presentamos en el pulmón derecho? 2. 2. 2 cisuras. ¿Cuáles son esas 2 cisuras? Oblicuo y Oblicuo. horizontal. Transversa. Y una horizontal o transversa. Muy bien. Una horizontal o transversa. Y en el pulmón izquierdo, ¿cuántas cisuras presentamos? Solo una. Una. ¿Cuál es esa cisura? La oblicua. La oblicua. ¿Ya? La oblicua. Miren, aquí vemos 2 lóbulos, superior e inferior, que va a estar dividido ¿por quién? Por la cisura oblicua. ¿Ya? Por la cisura oblicua. Importante eso. Miren que la cisura oblicua, en este caso izquierda, esta de acá vendría siendo la izquierda, va a llegar hasta la cuarta costilla. Toda esta es la cisura oblicua izquierda. Llega a nivel de la cuarta costilla. En cambio, la cisura oblicua derecha va a llegar hasta la quinta costilla. Anoten bien esa parte. La cisura oblicua izquierda llega hasta la cuarta costilla. En cambio, la cisura oblicua derecha va a llegar hasta la quinta costilla. ¿Ya? Hasta la quinta costilla. Y ambas, ahí tenemos la cisura oblicua, y ambas van a terminar en lo que vendría siendo en la sexta articulación costocondral. Ya miren, a este nivel termina. Esta es la articulación costocondral. ¿Qué quiere decir? La costilla con el cartílago. Ya, el cartílago costal. A este nivel, tanto la cisura oblicua derecha como la izquierda van a terminar. Ya, en la sexta costilla, si quieren pueden decirle, en la sexta costilla o sexta articulación costocondral. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahí tenemos la lámina, la cisura horizontal, en este caso del lóbulo derecho, que esa no es tan relevante, ¿ya? Esta de acá sí, la cisura oblicua, porque las dos las presenta. ¿Ya? Vamos directo a las impresiones. Eso es lo que me parece más importante en lo que viene siendo el pulmón, ¿ya? Este es el pulmón derecho. Miren que antes de hablar de las impresiones, ¿saben la diferencia entre ilio y pedículo? No. Pueden identificar la diferencia entre ilio y pedículo. Es un término que lo van a escuchar mucho más en el segundo parcial, pero ya tienen que ir con la idea de saber qué es
Mire, el ilio vendría siendo un orificio o una puerta de entrada, si ustedes quieren, a diferentes estructuras que van a atravesar ese orificio. ¿Ya? Lo que marqué de rojo ahorita vendría siendo el ilio, se conocería como el ilio pulmonar. Es una puerta de entrada o es un orificio de entrada a diferentes estructuras. ¿Ya? Si quitamos nosotros toda esta que está aquí adentro, quedaría un agujero. Es como un agujero. Es una puerta de entrada a diferentes estructuras. Eso es lo que es un ilio. Y un pedículo son las estructuras que están atravesando ese ilio. No sé si me dejo entender. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entonces entre ilio y pedículo? Ilio es la puerta de entrada, pongámosle, es el orificio donde va a entrar diferentes estructuras, y pedículo vendría a ser todas esas estructuras que están atravesando a quién, al ilio. Si no me logran entender, hagamos este ejemplo. A mí me gusta hacer ese ejemplo. Este es un enchufe. Ya supongamos que es un enchufe. Y normalmente el enchufe tiene pues dos huequitos, ¿no ve? Así. Estos son los enchufes de arriba, estos son los enchufes de abajo. Ilio vendría a ser esos huequitos del enchufe. ¿Y qué vendría a ser el pedículo? ¿Qué creen que es el pedículo? Lo que atraviesa, perfora. Exacto, como el cable, ¿verdad? El cable Sí, tiene sí. unos dos fierritos, ¿verdad? Donde se meta el enchufe, tipo así, ¿no? Pedículo vendría siendo estos fierritos que están atravesando, ¿quién? A los enchufes. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por este hilio pulmonar está atravesando diferentes estructuras. Pregunta de examen. Pedículo, a esas estructuras que están atravesando se llama pedículo. Caramba. Ya. ¿Qué estructuras piensan que me está atravesando el hilo pulmonar? Aquí miren, ya le está dando una respuesta. ¿Qué creen que salen? ¿O qué creen que entran? Primeramente tenemos este de verde, que vendrían siendo los bronquios principales. Ya, anoten bien. ¿Quiénes me conforman el pedículo pulmonar? Está conformado del pulmón derecho, ya. Esta disposición, anótense, de posterior a anterior, en el pulmón derecho. Vendría siendo posterior, el bronquio, bueno, en este caso, el bronquio principal derecho. Por delante del bronquio se encuentra la arteria pulmonar derecha, y por delante de las arterias tenemos a las venas pulmonares. ¿Ya? Anoten bien eso. ¿Quiénes me conforman el pedículo pulmonar entonces? Los bronquios principales, arteria pulmonar y vena pulmonar. ¿Ya? Anoten bien eso. Ahora, vámonos a las impresiones que me va a dejar los pulmones. Vamos a tener en este caso al timo, ¿ya? Aquí en la parte superior vamos a tener al timo. Vamos a tener también la impresión, miren, de esta vena que va a desembocar en esta gran impresión de acá, que se va a encontrar, ¿no? Vendría siendo la impresión de la vena cava superior. Y miren, aquí vamos a relacionar algo. Miren que por aquí atrás hay una impresión igual que se está dirigiendo a la vena cava superior. ¿Qué creen que sea esa impresión? ¿O de qué estructura? Analicen un poquito, a ver. Sé que ustedes la saben. Esta es la vena cava superior. Toda esta es la vena cava superior. ¿Y qué está drenando pues en la vena cava superior? ¿Drena en el atrio derecho o no? Ya, está bien. La vena cava superior está
drenando en el corazón del atrio derecho, muy bien. Pero directamente en la vena cava superior hay una vena que está drenando. El ácido. Ácigos. El ácido. Miren cómo aquí se cumple. Lo voy a borrar todo esto. Miren cómo deja una impresión el ácido, miren, y se está uniendo ¿a dónde? A la vena cava superior. Y va a tener relación ahí con la vena ácido. ¿Ya? De eso su desembocadura. Y arriba de lo que viene siendo la vena, ahorita vamos a ver esta impresión de la vena ácido. Arriba vamos a tener a la vena brachiocefálica derecha. ¿Ya? Miren, por aquí atrás vamos a tener a la impresión de la tráquea. ¿Ya? Impresión de la tráquea. Y por detrás de la tráquea, ¿quién está? Esófago. El esófago. Aquí tenemos, miren, la gran impresión del esófago. ¿Ya? Del esófago. Y aquí es donde yo les decía, miren, ahí tenemos a la vena ácigos. ¿Ya? A la vena ácigos. Que va a desembocar ¿en dónde? ¿En qué vena? Vena cava superior. Vena cava superior. Miren aquí cómo hay relación entre tanto la vena ácigos. ¿Con quién? Con la vena cava superior. Y tenemos esta impresión de acá. Abollada, redondeada. ¿Qué impresión creen que sería? La impresión cardíaca. Cardíaca, perfecto. Cardíaca. Y por aquí abajito hay una chiquitita. Está una vena ahí. Que está desembocando en la pared inferior del atrio derecho. ¿Qué vena sería? Inferior. La cava inferior. Perfecto. Esa es la vena cava inferior. Y la impresión cardíaca, como dije. ¿Ya? Entonces, esas principales impresiones, por si se las preguntan en su examen. ¿Ya? Yo destacaría al esófago, a las tráqueas, a la vena cava superior, principal, vena cava inferior, ¿ya? Y a la vena ácigos. Esas, principales. Ahora vámonos a las impresiones del pulmón izquierdo. Sí, una pregunta. Dígame. ¿Cómo sería la pregunta, o sea, sobre las impresiones? ¿Cómo llegaría a ser? Ya, a ver, ya te comento. ¿Observas esta impresión de acá? Esta gran impresión. Sí. Ya, esta impresión de acá, te voy adelantando, es la impresión aórtica. ¿Ya? Entonces, fácilmente te pueden poner en la pregunta de examen. Estas impresiones en el pulmón derecho, o sea, se pueden poner, la pregunta sería, todas estas impresiones se encuentran en el pulmón derecho, excepto te la van a poner. Y quizás en una de las opciones te va a poner impresión aórtica. Pero vos has estudiado todas las impresiones del lado derecho y ves que no hay ninguna aórtica. Entonces, eso sería la respuesta. Te van a poner la de excepto. Como te vuelvo a repetir, te va a preguntar, todas estas impresiones del pulmón derecho están ahí. O sea, te las menciona todas estas. Excepto te va a poner. Y quizás ahí te va a suplantar una. Esta. Porque vamos a ver que hay algunas impresiones que solo son del lado derecho. Y otras impresiones que solo son del lado izquierdo. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver eso y vas a diferenciar que algunas son netamente del lado izquierdo, pero otras son netamente del lado derecho. Pero ahí la pregunta para mí sería el excepto. Todas estas son impresiones del pulmón derecho, te van a poner. Excepto, ahí te van a plantar, qué sé yo, la impresión aórtica, por ejemplo, que es netamente del pulmón izquierdo esa. ¿Ya? Así que de esa manera yo creo que te la pueden preguntar. Ahora vámonos con lo que viene siendo las impresiones del lado izquierdo. ¿Ya? Vamos a tener, algunas se van a relacionar entre sí, es decir, van a presentar en ambos pulmones, pero en otra no lo van a hacer.
¿Ya? En este caso, vámonos aquí con el timo, dijimos, va a tener relación en la parte anterior. Claro, está bien, las dos presentan el timo, tanto el derecho como el izquierdo. Y esta gran impresión de acá, miren, es más predominante, que vendría siendo Cardíaca. cardíaca, exacto, la cardíaca. Vamos a tener al esófago de igual manera. Miren, la porción del esófago es más corta, ¿ya? Porque a este nivel, el esófago es más desviado hacia la derecha, ¿ya? Más desviado hacia la derecha. Tomen eso en cuenta, ¿ya? Y deja una pequeña impresión acá en la parte inferior para el pulmón izquierdo, ¿ya? Y como yo les decía, esta gran impresión, la aorta descendente y el arco aórtico, ¿ya? Esta impresión es netamente del pulmón izquierdo, ¿ya? Netamente del pulmón izquierdo. Porque la impresión aorta, o sea, tanto el callado o el arco aórtico como la porción descendente, no la vamos a pillar en las impresiones del lado derecho, ¿ya? Esa es una diferencia que haber entre esas dos. Ahora vamos a ver que hay la de la tráquea y la del esófago. Pero estas dos están juntas, ¿ya? No como en la otra. Ahí sí nosotros podemos observar que vamos ver netamente que están compartiendo tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Ahí tenemos la arteria subclavia de igual manera. Vemos la arteria subclavia. Del lado derecho observamos impresión de la arteria subclavia. No. No hay impresión, ¿verdad? Es única, ¿ya? Impresión de la arteria subclavia izquierda es única. ¿Por qué creen que es única? O sea, ¿por qué creen que hay del lado izquierdo y del lado derecho no? A ver, Directamente ¿cómo? sale. Lado derecho está el tronco brachiocefálico, del que nace la arteria subclavia derecha. Exacto. Miren, en cambio de acá, la arteria subclavia izquierda está naciendo directamente ¿de dónde? Del callado del arco, ¿no ve? Miren, aquí está el arco y de ahí directamente está saliendo la arteria subclavia izquierda. ¿Ven? Se relaciona. También tenemos a la vena brachiocefálica de izquierda, perdón. Y tenemos un poquito de la impresión de la primera costilla. ¿Ya? Esas impresiones vendrían siendo únicas. El arco aórtico, la tráquea, el esófago, eso está en las dos, la arteria y la primera costilla. Ya, esas son únicas del lado izquierdo. En cambio, la del lado derecho, las únicas, vendría siendo las dos cavas y la vena ácido. Ya, esas son únicas del lado derecho. Las demás comparten, tanto en impresiones derechas como en izquierda. ¿Ya? Importante eso. Para mí puede ser preguntado la aorta torácica. Impresión única del lado izquierdo. ¿Ya? Importante eso. Y miren, aquí les tengo preparado un video o sea, es un video rapidito de cómo es la segmentación pulmonar. ¿Ya? La segmentación pulmonar, que es únicamente lo mismo que las divisiones bronquiales. ¿Ya? Ahí miren. De cómo se presentan cada lóbulo o segmentos lobulares del pulmón. En este caso vendría siendo el pulmón. Ay. Creo que lo vean mejor de esta manera. Yo creo que aquí sí se puede ver. Ya, entonces vamos a ir por pausas. Ahí vemos al segmento basal posterior, dijimos.
al segmento basal lateral y al segmento basal anterior y medial. Ya, estos van a pertenecer al lóbulo inferior. Y falta uno, ¿no? Que dijimos que era el lóbulo superior o apical de Nelson. ¿Ya? Este es el lado derecho. ¿Ya? Y todos estos van a pertenecer al lóbulo inferior. ¿Ya? Al lóbulo inferior. Luego, vamos a ver al lóbulo medial, los segmentos lateral y medial, dijimos, que pertenecen al segmento o al lóbulo medial. Y tenemos el lóbulo superior, que éramos 3, dijimos, el apical, el anterior y el posterior. Y todos estos estaban divididos por cisuras, dijimos, ¿no? Una cisura oblicua y una cisura transversa. Ya, miren cómo lo separó por lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho y lóbulo inferior derecho. Y por último, con lo que viene siendo del lado izquierdo, el lóbulo inferior. Tenemos al segmento superior o apical de Nelson, tenemos al basal lateral, al basal posterior y el basal anteromedial. Ya, el basal anteromedial. Ahí miren, tenemos el segmento de la língula, que vendría siendo del lóbulo superior, el lingular superior y el lingular inferior. Ahí tenemos los segmentos de culmen, dijimos, ¿no? Ahí tenemos el segmento ápico posterior y el segmento anterior, separado por la cisura oblicua. Culmen, língula, lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, de esta manera, es un videito práctico en el cual se les va a hacer más fácil estudiar tanto la segmentación pulmonar, que es la misma, ya les dije, que la de los bronquios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí sería lo que viene siendo sistema respiratorio.